Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a un vídeo más de mi canal de YouTube, El Rincón del Alquimista, trascendiendo los límites de la farmacología deportiva. Recordaros que tenéis muchísima más información y sobre todo tratamos protocolos específicos en mi Patreon. Os dejo abajo en la descripción el link para que os suscribáis. Comenzamos. Hoy tenemos otro compuesto que es el MOTS-C, en este caso un péptido, pero un péptido bastante especial, ya que es un péptido mitocondrial. Trataremos posiblemente más péptidos mitocondriales. Este posiblemente es el que está más en auge, más de moda. No es el único, como comento. Y es un compuesto que cada vez se está poniendo más de moda. Los péptidos pues están en boga, mucha gente los está utilizando. Parece que son compuestos muy recientes, pero como hemos analizado en otros vídeos de mi canal, ya tenéis subidos los perfiles de diferentes péptidos muy utilizados, por ejemplo para la regeneración de tejidos, como el BPC 157 o el TB500, pues hay algunos que ya se llevan utilizando muchos años y se descubrieron desde hace muchísimo tiempo y la gente piensa que, pues, que son muy novedosos y como estaban de moda, piensan que han surgido hoy o hace 2 días y no es así. En cambio, en el caso del MOTS-C sí que es verdad que tenemos un péptido que, por así decirlo, es bastante novedoso, tanto su descubrimiento, puesto que nos remontamos al año 2015, o cuando surge el artículo científico donde muestra ese descubrimiento del MOTS-C, como su aplicación en lo que es el mundo del fitness o incluso otras terapias como las terapias antiedad. De hecho, yo pues prácticamente llevo escuchando hablar del MOTS-C un año, máximo 2 años. Sí que es verdad que la aplicación posiblemente en deportes de resistencia, como por ejemplo el ciclismo, pues se lleva haciendo ya bastante más tiempo, pero muchas veces pues los compuestos o el doping de los deportes de resistencia o del ciclismo pues luego se extrapola hacia pues otros deportes y otras modalidades como el fitness. Por lo tanto, pues posiblemente se lleva utilizando ya más tiempo ya que actúa como un mimético del ejercicio y quizás es la modalidad o el tipo de modalidad donde más resalte este tipo de compuestos. También comentaba que las características de otros miméticos del ejercicio que ya hemos analizado en el canal, el SLUPB 332, el propio Cardarine, pues este tipo de compuestos donde más brillan o donde quizás el deportista le puede sacar más partido y más provecho para optimizar el rendimiento son deportes de resistencia. Aún así, el MOTS-C se utiliza muchísimo en el sector fitness, en el culturismo, terapias antiedad y veremos que tiene una utilización o quizás abiertas las puertas hacia el tratamiento de patologías y es quizás donde se está investigando a nivel clínico y quizás los resultados sean muy interesantes de cara pues, a extraer o a poder captar dosis farmacocinética, protocolos específicos, puesto que hasta hoy en día no tenemos prácticamente nada en humanos, como es el caso de la mayoría de péptidos. Tenemos muy pocos estudios en humanos, muy poca aplicación clínica en humanos, muy poca aprobación en humanos por las entidades regulatorias, como puede ser la FDA en Estados Unidos, y por lo tanto, pues los resultados, como digo, siempre que hablemos de estos péptidos, hay que cogerlos con pinzas. Hay mucha experimentación a nivel empírica por la gente, mucha gente utilizándolos, pero muy poca evidencia clínica en humanos y aplicación a largo plazo, ¿no? Así que vamos con ello. MOTS-C. Empezamos siempre viendo un poco la historia de estos compuestos y la historia del MOTS-C se remonta al año 2015. Es un péptido, como dije, mitocondrial, es decir, un péptido que deriva de las mitocondrias. Analizaremos lo que son las mitocondrias y las estudiaremos un poco por encima para que tengáis unas pequeñas nociones sin profundizar en exceso. Y no es el primer péptido mitocondrial que se descubrió, de hecho hay otro péptido mitocondrial que se descubrió en el año 2001, que es la humanina. Los científicos que lo descubrieron cuando estaban investigando, en este caso, cultivos celulares de Alzheimer, o estaban investigando el Alzheimer, tejidos de sujetos que tenían Alzheimer, pues descubrieron este péptido y le denominaron humanina en el año 2001 para intentar darle, ¿no?, ese nombre de humanizar o intentar descubrir una solución, ¿no?, que humanice o que mejore esta patología neurodegenerativa como es el Alzheimer. Entonces, el descubrimiento de la humanina, que se vio que tenía características interesantes a nivel de protección celular, pues con el tiempo pues, evolucionó y en el año 2015 el equipo de trabajo del doctor Pincas Cohen pues sacó un artículo donde describen el descubrimiento del MOTS-C
Y es interesante porque a partir de ese momento, pues un laboratorio que es el laboratorio COVAR, que básicamente es un laboratorio de biotecnología americano, si no me equivoco, que está desarrollando tecnologías basadas en péptidos mitocondriales para tratar patologías, pues empezó a desarrollar este péptido, el MOTS-c, y optimizarlo, por así decirlo. Optimizaron la estructura del MOTS-c para crear el CB4211. El CB4211 es básicamente un MOS-C optimizado con ligeras modificaciones para optimizar su farmacocinética y posiblemente su tolerabilidad, sus características. Y ya están haciendo estudios o han hecho estudios de fase 1A, 1B, el estudio de fase 1A en sujetos sanos, para valorar su seguridad, su perfil de seguridad y su farmacocinética y las dosificaciones que iban a utilizar en el estudio de fase 1B. El estudio de fase 1B se realizó en sujetos que tenían enfermedad de hígado graso no alcohólico, esteatopatitis no alcohólica, y ha dado resultados interesantes. Lógicamente tenemos resultados que nos da la propia empresa farmacéutica, y en este caso pues no tenemos tampoco datos muy extensos porque imagino que lo siguen investigando, son ensayos de fase 1, lógicamente tienen que pasar a ensayos de fase 2, a ensayos de fase 3 y lógicamente las empresas a veces no evolucionan porque necesitan la aprobación de la FDA, necesitan grandes inversiones económicas, pero básicamente lo que tenemos son estudios de fase 1 y en ese estudio en sujetos con hígado graso pues hay resultados bastante interesantes, hay una reducción de las enzimas hepáticas, ALT-AST, en un periodo solo de 4 semanas. No hay mejoras en la grasa hepática porque es un periodo de tiempo muy corto, pero también una mejora en parámetros metabólicos como la sensibilidad a la insulina y una reducción de la glucosa. Hay una tendencia a la pérdida de grasa, a la pérdida de peso en el grupo que utilizó el CB4211, por lo tanto hay resultados interesantes. Lógicamente necesitan seguir evolucionando, haciendo más estudios con este péptido. Hasta al día de hoy es básicamente lo que tenemos y hay que recordar que el CB4211, aunque muestre características prometedoras, es una adaptación específica del MOTS-c, no es el MOTS-c, es decir, presenta modificaciones estructurales. No sabemos su estructura ni esas modificaciones porque, como digo, las farmacéuticas pues te dan datos eh, por así decirlo, en cuentagotas y lógicamente no te van a dar información privilegiada porque quizás otras empresas pues le puedan robar esa información y al final, como digo, hay inversiones multimillonarias en estos proyectos y ellos pues básicamente lo que quieren es posiblemente desarrollar un fármaco, patentarlo y ganar dinero, ¿no? Por lo tanto no te van a dar mucha información, pero los resultados, por lo que comenta esta empresa, parecen prometedores. Hay otros ensayos, en este caso ensayos de fase 2, donde otras empresas, otros proyectos, en este caso sí, utilizando MODS-C, lo van a probar en sujetos que tienen prediabetes y obesidad y los ensayos están aún en fase de captación de sujetos para empezarlo posiblemente el año 2007 y obtener quizás resultados a mediados del año 2028. Va a ser un estudio muy interesante donde van a evaluar la seguridad del MODS-C, van a evaluar las dosis específicas que utilizan del MODS-C, van a evaluar los resultados a nivel de mejora de esa sensibilidad a la insulina en estos sujetos con prediabetes y quizás otros resultados a nivel, por ejemplo, de pérdida de peso, pérdida de grasa. Pero va a ser muy interesante, tendremos que esperar, lógicamente, porque, como os digo, esos estudios aún están en fase de captación o reclutamiento de sujetos para que se empiecen. Así que bueno, habrá que esperar hasta el año 2028 para tener resultados. Por lo tanto, parecen péptidos muy prometedores a nivel clínico para el tratamiento de este tipo de patologías. Y por lo tanto, pues bueno, la gente como hace con otros péptidos, pues ve estos estudios, ve que son prometedores. También los estudios en animales son muy prometedores y tienen resultados interesantes si los extrapolan a humanos. Lo más razonable sería esperar a esos estudios, esperar años y ver los desenlaces, posiblemente también a nivel de experimentación empírica, podríamos ver quizás los desenlaces cuando pasen años de lo que sucede con toda esta gente que está utilizando todos estos péptidos. Entonces, bueno, habría que ser, ¿no? En este caso, cautos. Aún así, pues seguiremos explicando estos compuestos y dando información, porque al final la información es poder, ¿no? Entonces, esto es un poco la historia, es una historia bastante, por así decirlo, reciente, ¿no? Y luego tenemos que acudir a lo que son mitocondrias. ¿Por qué? Porque esto es un péptido básicamente mitocondrial. Algo muy interesante es que lo producen tus propias, o por así decirlo, se codifica dentro de tus mitocondrias. Las mitocondrias tienen un ADN mitocondrial, es un ADN circular,
las mitocondrias tienen un origen evolutivo bacteriano y este ADN mitocondrial es diferente al ADN nuclear. Entonces, lo que acabo de comentar es un péptido interesante porque se codifica dentro de este ADN mitocondrial, de las mitocondrias, y por lo tanto tu cuerpo los sintetiza o lo produce de forma endógena, ¿no? Esto a diferencia de otros péptidos que son péptidos sintetizados en el laboratorio a través de ciertas modificaciones en la estructura de ciertas moléculas y tu propio cuerpo no los produce. Por lo tanto, posiblemente a nivel de resultados de seguridad o de perfil de seguridad, eh, sean más delicados. Pero en el caso del MOTS-C, al sintetizarlo tu propio cuerpo, pues yo creo que a nivel de perfil de seguridad siempre va a ser más interesante un compuesto que sea bioidéntico a lo que tú produces y que tu cuerpo lo detecte y lo conozca, que un compuesto extraño aplicado de forma exógena, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, como comento, tenemos que descubrir un poco lo que son las mitocondrias, que básicamente son las centrales energéticas de nuestras células. Es donde se produce la mayor parte de energía que utilizamos en forma de ATP. El ATP es la moneda de intercambio energética y básicamente todas las células de nuestro cuerpo utilizan ATP para realizar sus funciones. Todas las funciones que se realizan a nivel celular o todas las funciones que realiza nuestro cuerpo, desde moverse, desde este simple movimiento, cualquier acción que realice nuestro cuerpo precisa de esta moneda de intercambio energético que es el ATP, adenosín trifosfato. Y la mayor parte del ATP se sintetiza en las mitocondrias, por lo tanto siempre se han conocido como las centrales energéticas de nuestro cuerpo. Tienen una estructura similar a la que vemos aquí, lógicamente yo no soy un buen dibujante, tienen una membrana mitocondrial externa que la rodea, tienen una membrana mitocondrial interna que fijaros que tiene muchos pliegues, estos pliegues se denominan crestas y básicamente aumentan la superficie de exposición para la síntesis de este ATP, tiene ribosomas en su interior, tiene lógicamente una cadena de transporte de electrones a través de una serie de proteínas que básicamente se genera un gradiente electroquímico que favorece pues, la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa. No vamos a entrar en detalles específicos de cómo se produce este ATP a través de la cadena de transporte de electrones, es un aspecto relacionado con el metabolismo. Yo creo que ya lo hemos tratado en otros vídeos de este canal. Y lo más interesante que hay que destacar es que bueno, hay también un espacio intermembrana entre la membrana externa y la interna, es que presenta o tiene un ADN. En este caso, un ADN con una forma circular y en este ADN, pues, específicamente se codifica el MOTS-C, específicamente en la región 12S del ARN ribosomal. Este ADN circular se pensaba que únicamente codificaba proteínas clásicas, como por ejemplo las que constituyen la cadena de transporte de electrones y que básicamente eran proteínas que tenían que ver con la función de sintetizar ATP, pero se vio que con el tiempo este ADN circular tenía pequeñas regiones, también denominadas SORF, y estas pequeñas regiones, como por ejemplo es la región 12S que vemos aquí, pues estas pequeñas regiones codifican péptidos pequeños, en este caso el MOTS-C es un péptido de 16 aminoácidos, recordamos que los péptidos son cadenas de aminoácidos, los aminoácidos son esas estructuras que conforman estos péptidos, y son 16 aminoácidos los que componen el MOTS-C, es decir, es un péptido muy pequeño, que se codifica en esta región específica del ADN mitocondrial. Entonces, cuando se descubrió esto, se vio que este ADN mitocondrial no solo tiene una función a nivel de sintetizar proteínas clásicas o una función bioenergética, por así decirlo, sino que codifica estos péptidos y estos péptidos veremos, tanto el MOS-C como la humanina y posiblemente más péptidos mitocondriales que se están descubriendo, tienen implicaciones muy importantes a nivel metabólico, dentro de nuestro metabolismo. Veremos que regula o tiene acciones, como digo, muy importantes a través de diferentes mecanismos. Por lo tanto, bueno, es importante saber esto, ¿no? De hecho, se ha visto que el propio ADN mitocondrial y el ADN nuclear, pues, por así decirlo, están emparejados en cierta manera o tienen cierta comunicación en cierta manera y los dos van a tener gran influencia en el metabolismo. Por lo tanto, pues esta idea deja de tratar el propio ADN mitocondrial como un ADN o de tratar las mitocondrias como únicamente elementos pasivos que responden al ADN nuclear, es decir, como marionetas regidas por el ADN nuclear,
y se empieza a tratar esta visión o esta perspectiva a través de estos avances científicos como un ADN con características propias y que es muy importante en la regulación a nivel celular, sobre todo a nivel metabólico celular, ¿no? Así que vamos a ver los mecanismos del MOTS-CI. ¿A través de qué mecanismos actúa el MOTS-CI? Pues por un lado, el principal mecanismo, o bueno, tiene dos mecanismos importantes. Uno de ellos es que interactúa en el ciclo del folato. El ciclo del folato también está involucrado en la síntesis de purinas y bloquea este ciclo del folato, en cierto modo, y este bloqueo o esta interrupción hace que aumente un intermediario que es el ICAR. El ICAR también se conoce como mimético del ejercicio. De hecho, se ha hablado mucho del dopaje en ciclismo con ICAR, ¿no? Es un compuesto que se utiliza potencialmente en ciclismo para el dopaje. Y el ICAR básicamente activa otro intermediario metabólico que es el AMPK o la vía AMPK. Esta seguramente la habéis escuchado mucho, la vía mTOR y la vía AMPK, ¿no? Y lógicamente AMPK, pues a través de otros coactivadores como el PGC1-alfa, esto ya lo hemos analizado en otros vídeos, cómo actúa o los modelos de activación en cascada que básicamente van a activarse cuando se activa esta vía AMPK, pues como digo, a través de coactivadores como el PGC1-alfa, pues va a tener una serie de efectos en nuestro metabolismo, ¿no? Esa es una de los mecanismos. Estos efectos los veremos, es decir, estos beneficios van relacionados con estos efectos de la activación de la vía AMPK. Es decir, es uno de los mecanismos del MOTS-CI. Otro de los mecanismos del MOTS-CI es que se trasloca al núcleo, al propio núcleo celular, y va a producir una modificación génica, es decir, va a interactuar con ciertos genes específicos, genes que tienen que ver con la defensa antioxidante, genes que tienen que ver con la regulación de la inflamación, y por lo tanto va a tener una serie de beneficios y una serie de respuestas, ¿no? También el MOS-CI es importante destacar que se libera nuestro torrente sanguíneo, es decir, hay niveles específicos de MOS-CI en el plasma y que no solo va a actuar a nivel local en la propia célula, porque vemos que se codifican las mitocondrias y que puede actuar en la propia célula a nivel nuclear, es decir, sería una acción más paracrina o autocrina, sino que puede actuar de forma endocrina, es decir, a través de nuestro torrente sanguíneo puede viajar a otros tejidos corporales o a otras zonas corporales, principalmente el tejido musculoesquelético, y en este tejido musculoesquelético pues interactuar y tener acciones. También posiblemente en el tejido adiposo se habla de otros tejidos como por ejemplo el tejido hepático. De hecho, pues esos estudios con este fármaco, el CB4211, pues actúa a nivel hepático modulando posiblemente la inflamación hepática y reduciendo esas transaminasas. Quizás también a nivel cerebral, teniendo efectos pues a nivel cardíaco en muchos sistemas. Por lo tanto, se habla de que es como una hormona, podría actuar como una hormona. No se han descubierto aún sus receptores específicos, posiblemente con el tiempo se descubran, pero se sabe que puede actuar tanto a nivel celular como a nivel sistémico, transportándose por la sangre y llegando a diferentes tejidos y interactuando con estos tejidos, teniendo efectos o implicaciones y muy importantes en nuestro organismo a nivel sistémico. Por lo tanto, a nivel de beneficios, ¿qué beneficios podemos esperar del MOTS-CI? Pues, por un lado, un aumento de la función mitocondrial y de la eficiencia energética. Se habla mucho del MOTS-CI como un compuesto que aumenta nuestros niveles de energía. De hecho, hay gente que reporta que con el uso, sobre todo después de una aplicación o las horas subsiguientes o los días subsiguientes, dependiendo lógicamente de la dosis, pues nota que sus niveles de energía aumentan. Entonces va a ser un compuesto que optimice la función mitocondrial, actuando posiblemente en la cadena de transporte de electrones y favoreciendo esa síntesis de ATP. También está el efecto opuesto, que se dice que cuando se está empezando a utilizar, sobre todo en las primeras semanas, se produce una reprogramación metabólica. También va, lógicamente, a depender del sujeto, de la dosificación, de su estado metabólico previo, pero posiblemente sujetos que tenían un peor estado metabólico, tenían mayor inflamación, mayor resistencia a la insulina, quizás este péptido, pues esa reprogramación inicial a nivel metabólica derivada de este aumento de la mejora de la función mitocondrial, del aumento de la biogénesis mitocondrial, de la mejora de la eficiencia de cadena de transporte de electrones, pues se sienten quizá más agotados y más cansados las primeras semanas de uso. Hay diferentes estrategias que pueden solucionar esto, todo eso lo vemos en el Patreon, dosificaciones, estrategias específicas, mejora o intentar solucionar o parchar los posibles efectos secundarios que surjan. Entonces todo eso es contenido específico del Patreon. Por otro lado, el MOTS-CI mejora la sensibilidad a la insulina.
Es uno de los principales efectos que tiene. De hecho, es por eso que se está investigando el MOSFET. Se va a empezar a investigar en estos sujetos con prediabetes para valorar si en esos sujetos, con las dosis que se utilizarán, pues se mejora la sensibilidad a la insulina. De hecho, favorece la translocación de GLUT4 a nivel muscular, porque el MOSFET actúa principalmente a nivel muscular. Y esta translocación de GLUT4 en la célula muscular pues favorece la captación de glucosa por el músculo. Actúa un poco de forma sinérgica la metformina actúa a nivel hepático y en el caso del MOTS-C actúa a nivel muscular. De hecho, incluso quizás esa combinación de metformina y MOTS-C podría ser una posible combinación que genere interacciones, ¿no? Y que quizá pueda generar problemas tipo glucemia. Lo analizaremos en efectos secundarios. Reduce la inflamación, se ha visto que reduce ciertos parámetros proinflamatorios, ciertas interleucinas proinflamatorias. Reduce la miostatina, esto es importante porque la miostatina, por así decirlo, es un freno a nuestro crecimiento muscular. De hecho, posiblemente habéis visto esos toros belgas o esas vacas hipermusculadas que nacen con la inhibición del gen de la miostatina. Entonces, de hecho, se han desarrollado incluso fármacos o hay compuestos específicos que intentan reducir la miostatina para que ese freno, por así decirlo, de tu desarrollo muscular, pues eso que hace que se limite tu desarrollo muscular, pues al inhibirlo o al reducirlo, pues mejores tus niveles de masa muscular. De hecho, se ha visto una correlación entre niveles más altos de MOSTI y niveles más bajos de miostatina. Lógicamente son todo estudios principalmente en animales, en roedores y estudios en modelos celulares y tejidos. Por lo tanto, la extrapolación a humanos siempre, como digo, con pinzas. Pero es interesante esta posible inhibición de la miostatina, puesto que en ciertas patologías como la resistencia a la insulina, la obesidad, se ha visto que se pueden acontecer con una atrofia muscular, también el envejecimiento acontece con una atrofia muscular, una pérdida de función muscular, y por lo tanto que el MOTS-C pues, reduzca o inhiba en cierto modo la miostatina a través de ciertas vías de señalización, pues es interesante, ¿no? También hay que comentar que el MOSFET activa la vía AMPK. Por lo tanto, hay gente que pensará que utilizando el MOSFET vas a mejorar la masa muscular. No, al final la activación de la vía AMPK es contraria a la vía mTOR de desarrollo muscular, vía mTOR C1. En el caso del MOSFET parece que actúa a través de la vía mTOR C2, sobre todo inhibiendo un modificador transcripcional que es FOXO1, que es el que produce esta elevación de la miostatina. Por lo tanto, al inhibir FOXO1 reduce la miostatina. Así que la gente no piense que usando MOSFET va a aumentar la masa muscular porque posiblemente sea un freno a tu desarrollo muscular por esta activación de la vía AMPK, porque al final la vía AMPK y vía mTOR C1 son, por así decirlo, antagónicas y sobre todo si produces una sobreactivación de la vía AMPK, esto puede ser contraproducente para tu desarrollo muscular. Por lo tanto, la utilización de MOSFET en fases de volumen podría ser interesante, pero siguiendo ciertos protocolos que explico en el Patreon, pero sobre todo interesante de cara a mejorar ciertos parámetros metabólicos, como por ejemplo la reducción de la inflamación o la mejora de la sensibilidad a la insulina en fases de volumen, que pues, son parámetros que se suelen empeorar en fases de volumen con un consumo alto de calorías en el deporte del culturismo, ¿no? También favorece la oxidación de ácidos grasos. De hecho, pues, en el estudio con el CB4211, que es como un análogo, pues, se vio que había una tendencia a reducir el peso corporal, a reducir la grasa corporal. También se mejora lo que es la eficiencia energética, la flexibilidad metabólica, tu cuerpo utiliza mejor los sustratos energéticos, optimiza más la oxidación de grasas, por así decirlo, retiene más el glucógeno para utilizarlo en deportes de alta intensidad. Entonces, es algo interesante a destacar esta mejora de la flexibilidad metabólica, al igual que otros miméticos del ejercicio, el MOTS-C parece que mejora esa utilización de nutrientes. Y también se habla de efectos cardioprotectores por esa activación de la vía AMPK, por la reducción de parámetros de inflamación, proinflamatorios. Se habla de que podría tener ciertos efectos a nivel de cardioprotección. Por lo tanto, parece que es un fármaco, en este caso no es un fármaco como tal, porque esto que es un compuesto endógeno, un péptido, pues parece que es un péptido que puede ser muy interesante de cara a diferentes contextos, como el culturismo, por ejemplo, el culturismo con uso de farmacología, donde pues, se produce un estrés hepático, se produce un estrés cardíaco, se produce un estrés en muchos sistemas corporales y parece que el MOSFET mejora ese perfil en estos diferentes sistemas. Parece que es un compuesto interesante en efectos antiedad, efectos de envejecimiento. El envejecimiento cursa con pérdida de la sensibilidad a la insulina. Entonces, eso analizaremos en la práctica, dónde se utiliza aquí al final del vídeo, es decir, qué contextos tiene, desde mi punto de vista, más uso a día de hoy o dónde tiene más cabida el MOTS-C. Hay que comentar que se han hecho estudios y se ha visto que con edad los niveles de MOTS-C se reducen en plasma,
pero parece que aumenta el nivel muscular, sobre todo en las fibras de tipo 1. Esto es llamativo y parece que es un mecanismo compensatorio, puesto que aunque los niveles se reduzcan a nivel plasmático, es decir, la acción sistémica del MODSI se reduzca, parece que aumenta a nivel muscular para compensar esos procesos de envejecimiento que cursan con edad, ¿no? Y sobre todo pues se ve que aumentan esas fibras de tipo 1 y al final con edad parece que hay un cambio de tipología fibrilar, se reducen las fibras de tipo 2, fibras rápidas, y aumentan las fibras de tipo 1, fibras lentas. También parece que hay una correlación del MODSI con la calidad muscular, es decir, con la fuerza relativa, la proporción de músculo que sea eficiente en relación al peso corporal, ¿no? También se ha visto en estudios que sobre todo es el entrenamiento cardiovascular el que aumenta la expresión de estos péptidos o la liberación de estos péptidos, sobre todo la humanina, pero también el MODSI es el entrenamiento cardiovascular, y el entrenamiento de fuerza pues parece que activa otras vías metabólicas y no potencia tanto la liberación de estos péptidos. Es de esperar, ¿no? Al final el entrenamiento cardiovascular favorece más la biogénesis mitocondrial, favorece más la oxidación de lípidos, favorece más la mejora de la sensibilidad a la insulina que el entrenamiento de fuerza, porque activa sobre todo la vía MPK, activa otras vías, y parece que ese entrenamiento de resistencia favorece más el aumento, la liberación de estos péptidos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el entrenamiento de resistencia es imprescindible, ¿no?, para aportar salud junto al entrenamiento de fuerza, pero el entrenamiento de resistencia, por todos sus beneficios, es imprescindible. Y lo que se ha visto también es que en deportistas, sobre todo deportistas entrenados en resistencia, van a tener más expresión de estos péptidos, específicamente de humanina, pero se ha visto que cuando los deportistas tienen niveles muy elevados de entrenamiento de resistencia, quizás por un sobreentreno a nivel de un excesivo volumen o una excesiva intensidad, se reduce la expresión de estos péptidos en relación a atletas de resistencia que tienen niveles más bajos, quizás de entrenamiento, o niveles más bajos de endurance. Esto es llamativo también, ¿no?, porque pone en contexto que quizás el entrenamiento excesivo pues no es beneficioso, ¿no? Sino que al final, como todo, la dosis óptima es la ideal para que haya una mejor expresión y un mejor balance de todos estos compuestos en nuestro organismo, ¿no? Y también pues entra un poco en tela de juicio que en estos sujetos con un gran nivel de resistencia, con mucho entrenamiento, mucho volumen, mucha intensidad, a lo largo de la semana, pues vemos que tienen una menor expresión de estos péptidos, pues quizás utilizándolos de forma exógena y aumentando los niveles, pues tendrían un efecto ergogénico interesante. De hecho, veremos que este péptido está prohibido por la WADA, por la Organización Antidopaje Mundial, y por lo tanto, pues si lo prohíbe la WADA, pues posiblemente es que sea bastante efectivo, ¿no? Vale, hemos visto ya los beneficios generales, sobre todo beneficios a nivel de la mejora del perfil metabólico en general. Vamos a ver efectos secundarios. Por un lado, destacamos el principal efecto secundario desde mi punto de vista, que al final estás obteniendo un producto del mercado underground, no estás obteniendo un producto de calidad farmacéutica. Por lo tanto, pues los productos underground sabemos que depende de la procedencia, depende del laboratorio, puede tener impurezas, contener metales pesados, puede contener bacterias, entonces puede suceder que bueno, te estés aplicando eso en tu propio cuerpo y es un riesgo añadido de utilizar o conseguir cosas del mercado underground que no sabes de dónde vienen. Pero otro de los efectos locales es la irritación local. Esta irritación local, de hecho, fue un efecto secundario común en el estudio de fase 1B con CB4211. En un 10% de sujetos había irritación. Y es bastante común con el MODSI. De hecho, depende del péptido, es común que se produzca cierta irritación local, sobre todo con aplicaciones subcutáneas. También en el caso del HKCU, por ese ya lo estudiamos y podría ese cobre generar más dolor y más irritación. Y esta irritación, sobre todo, depende de la dosificación que se utilice. Hay sujetos que han experimentado lo que es un shock anafiláctico, que es una reacción corporal, donde pues, empiezas a tener picazón corporal, puedes tener mareos, puedes incluso desmayarte, tu tensión corporal baja. Es decir, es como un shock agudo que sucede en pocos minutos y que, como no vayas al hospital o tengas, por así decirlo, un antídoto, pues puede ser mortal. Es peligroso y se ha visto o se ha dado en sujetos que utilizando sobre todo dosis altas de MODSI aplicadas de forma intramuscular, pues ese MODSI parece que discurre y entra en el torrente sanguíneo y te genera un shock anafiláctico. No solo se ha dado con MODSI, yo he escuchado casos con otros péptidos que se dan estos efectos agudos de shock anafiláctico o incluso parece que te da una reacción alérgica con picazón, te empiezas a poner muy mal, a sentir muy mal y como digo, como no vayas al hospital, pues pueden ser letales.
Lógicamente, en el Patreon analizamos con qué dosificaciones suele suceder esto, cómo evitarlo, cómo dosificarlo, los diferentes protocolos de dosificación, todo eso se ve específicamente en el Patreon, pero la irritación local, que te salgan bultos similares a la celulitis, bultomas, pues es común con el MOXIE, pero se puede, como digo, hay herramientas y se puede solucionar sabiendo utilizarlo de forma específica con ciertos protocolos que, como digo, analizamos en el Patreon. Por otro lado, los niveles de energía, la fluctuación de los niveles de energía es otro de los efectos secundarios. Ya analizamos que las primeras semanas se puede producir una reprogramación metabólica, sobre todo en sujetos que tenían un peor perfil metabólico y quizás se pueden sentir más cansados las primeras semanas. Esto también hay formas de remediarlos. Hay ciertos suplementos que pueden ayudar, que eso los analizamos en el Patreon. Sobre todo analizar de cara a estas nuevas mitocondrias que se están generando, esta nueva biogénesis mitocondrial, pues hay ciertos sustratos que son necesarios a nivel de minerales, ciertas coenzimas que son necesarias y que aportarlas pues nos va a ayudar a nivelar o que esos niveles de energía se vayan nivelando, que no estemos tan cansados las primeras semanas. Por otro lado, hay gente que reporta que tiene los niveles de energía muy elevados, sobre todo las primeras horas o días después de su uso, y esto también puede ser un efecto secundario en cierto modo, porque hay gente que reporta pues, insomnio, agitación, aumento de las palpitaciones y de la frecuencia cardíaca, y lógicamente son efectos secundarios que podrían ir asociados, sobre todo muchas veces tienen que ver con la dosificación. La gente utiliza dosificaciones muy extremas, los americanos están experimentando con dosificaciones muy extremas, y esto pues, suele traer efectos secundarios como los que os comento, ¿no? Sobre todo por esta sobreactivación o sobreinducción de esta vía MPK y esta sobreactivación metabólica. Por otro lado, esta vía que veíamos actuando en el ciclo del folato o, por así decirlo, inhibiendo este ciclo del folato, pues tiene un efecto que es que puede aumentar los niveles de homocisteína. Los niveles de homocisteína en nuestro cuerpo se correlacionan sobre todo con mayor incidencia o que sea un factor de riesgo para tener más enfermedades a nivel o mayor riesgo a nivel cardiovascular. Lógicamente, si estos niveles de homocisteína pues, se juntan con niveles alterados del colesterol, con la lipoproteína más elevada, pues lógicamente es un factor de riesgo, ¿no?, que va a multiplicar nuestro riesgo a nivel cardiovascular. Por lo tanto, hay estrategias para reducir los niveles de homocisteína y sería interesante medirlos. Por lo tanto, antes de empezar a usar MOXIE y durante el uso de MOXIE. Y si ya se combina MOXIE con andrógenos o con esteroides, como se suele hacer en el culturismo, pues los esteroides vemos que también pueden elevar los niveles de homocisteína y por lo tanto, pues estos niveles pueden estar bastante elevados. Como digo, hay formas de solucionarlo, esto lo vemos en el Patreon, pero puede ser un efecto secundario. Y otro efecto secundario es la sobreactivación de la vía AMPK. Esta sobreactivación de la vía AMPK va a ser contraproducente, sobre todo de cara a ganar masa muscular en fases de volumen. Por lo tanto, en fase de volumen, quizás cierta inducción o cierta utilización de forma muy controlada del MOXIE puede ser interesante, pero si generamos una sobreactivación de la vía AMPK, va a ser contraproducente de cara a la ganancia de masa muscular, ¿no? Y pues puede traer otros efectos secundarios asociados, como ya hemos comentado. Así que dentro de efectos secundarios, estos son los más comunes y más habituales. Hay formas de modularlo, sobre todo dependiendo del protocolo que se utilice. A nivel de farmacocinética, aquí no tenemos informes, no tenemos datos. En los estudios que se han hecho en el CB4211 no han dado información de la farmacocinética. Sí que es verdad que se sabe la aplicación del CB4211 que fue diaria, sí que es verdad que en dosis muy altas de forma diaria, pero a nivel de farmacocinética no sabemos su vida media, no sabemos su metabolismo. Por lo tanto, todos los protocolos que se hagan son protocolos, al final, por así decirlo, off-label, es decir, protocolos que están fuera de la investigación clínica y que realmente tampoco puedes extrapolar protocolos realizados en animales con inyecciones intraperitoneales en ratas a humanos, ni dosificaciones de ratas a humanos, por mucha extrapolación que se haga. Por lo tanto, pues al final el tema de dosificaciones, protocolos específicos, que si se usa días alternos, si se usa todos los días, pues es muy variable. Yo explico en el Patreon bastantes protocolos diferentes que sobre todo pues bueno, la gente está utilizando, o hay pues gurús o por así decirlo, especialistas de YouTube que ellos prueban y que comentan. Entonces los vamos intentando exponer en el Patreon y también lógicamente en mi caso cuando utilice este compuesto que aún no lo he utilizado, pues dar mi experiencia y también mi protocolo específico cuando lo utilice, si lo llego a utilizar en algún momento, ¿no? En actualidad, lógicamente, es un péptido que no está aprobado por la FDA. Veremos con los años si va evolucionando y si se aprueba o si alguna farmacéutica pues, consigue desarrollar algún proyecto, ¿no?, como por ejemplo el CB4211, veremos si evoluciona y si les es rentable. Muchas veces a la farmacéutica no les es rentable, pues no lo desarrolla. Entonces, a día de hoy no está aprobado por la FDA
y sí está prohibido por la WADA, específicamente en la sección de moduladores metabólicos. No sé cómo lo detectarán, no he visto casos de dopaje por MOXDI, pues no sé cómo las pruebas que harán específicamente para detectarlo. Sí que habrá que son péptidos muy pequeños, quizá la vida media si es muy corta pues va a ser complicado detectarlo, pero está dentro de las sustancias prohibidas dentro de moduladores metabólicos, ¿no? Y en la práctica, pues ¿dónde se utiliza? Pues principalmente en culturismo y fitness, generalmente combinado con otros compuestos, se suele combinar con otros miméticos del ejercicio, por ejemplo el SLUPP 332 que ya analizamos en este canal. Se suele combinar pues, con compuestos moduladores a nivel mitocondrial, como por ejemplo el azul de metileno, con suplementos como la carnitina, con betagonistas, es decir, se hace una combinación, una amalgama. Escucharéis, pues bueno, por ejemplo, a Nick Walker hablar de su utilización de MOSTI, de su experiencia, a otros culturistas, por así decirlo, profesionales, donde, bueno, que son sinceros y pues básicamente es más objetiva quizás su opinión. Encontraréis muchas opiniones, ¿no? También en YouTube, muchos vídeos, sobre todo pues, de habla americanos, ya que en habla hispana estos temas están bastante vetados, por así decirlo, censurados, ¿no? Entonces, pues hay una gran utilización en el culturismo y en el fitness, como digo, haciendo combinaciones y mix. Al final estas combinaciones y estas mezclas, pues si al final no sabemos los desenlaces a nivel de seguridad de este tipo de péptidos, aunque sean muy prometedores, pues siempre que no sepas los desenlaces a nivel de seguridad y combines, pues pueden aparecer efectos secundarios, como por ejemplo pues interacciones, como por ejemplo la utilización de MOXDI quizá con metformina o con otros análogos que estimulan la vía AMPK, se podrían producir hipoglucemias, esto no lo comentamos en efectos secundarios, pero esta es una interacción que podría suceder, como digo, la utilización de MOXDI que mejora los niveles de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina con otros compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina, es lo que puede llevar a que por ejemplo, tengas hipoglucemias, ¿no? Entonces, pues siempre que hagas combinaciones es peligroso. También se utiliza pues quizás en el endurance, posiblemente yo creo que en el ciclismo, aunque no sea ciencia cierta, se lleva usando ya años y ya digo que estos miméticos del ejercicio y estos compuestos que tienen estas características mejorando la biogénesis mitocondrial, mejorando la eficiencia en la cadena de transporte de electrones, mejorando la energía, pues es los deportes donde brillan, los deportes de endurance como el ciclismo, carreras de larga distancia, Ironman, maratones, es donde quizás le saquen más partido los atletas y sobre todo mejoren y optimicen más el rendimiento, ¿no? En culturismo también, es verdad que en épocas de fase de definición puede mejorar tus niveles de energía, sobre todo en la última fase donde tu metabolismo tiende a ralentizarse, por así decirlo, pues puede potenciar tu metabolismo, mejorar tus niveles de energía, facilitar la pérdida de grasa y en volumen, en fases de culturismo, en fases de volumen, puede mejorar tu entorno metabólico y tu salud. Pero ya digo que los deportes de resistencia, el endurance, es desde mi punto de vista donde brilla este compuesto. También utilización en la antiedad, de hecho en la antiedad se han visto estudios específicamente esta región que codifica el MOXDI, la región 12S del ARN ribosomal, pues parece que cierta población japonesa que es muy longeva, pues parece que tiene en su genoma o en su expresión génica, en la expresión de cierto genotipo específico que está relacionado, ¿no?, con esta región que codifica el MOXDI. Por lo tanto, pues, se habla del MOXDI pues, también por sus características de antiedad. Todo esto lo desarrollamos de forma mucho más específica y visual en Patreon y pues también en CONADAD, como hemos visto, los niveles plasmáticos de MOXDI se reducen. Con edad suelen acontecer una pérdida de sensibilidad a la insulina, un aumento de la inflamación, una pérdida pues, de la funcionalidad general, también de la funcionalidad muscular, y el MOXDI podría ayudar a paliar eso. Entonces hay lógicamente gente que lo está utilizando o que lo está, por así, testando, sobre todo en tratamientos anti-aging, que está muy de moda a día de hoy. Y por último, en enfermedades metabólicas, que es donde se están investigando estos compuestos para el tratamiento del hígado graso, para el tratamiento de la prediabetes o de la diabetes. Entonces, en enfermedades metabólicas lo veo muy interesante y muy prometedor de cara a un futuro. Veremos si se va desarrollando, pero parece que tiene resultados, sobre todo en estos ensayos iniciales de fase 1, con pocos sujetos, pues parece que tiene resultados prometedores, ¿no? Veremos en un futuro cómo evoluciona. Así que bueno, este es el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Os dejaré en la descripción algunos artículos relacionados con MOXDI si queréis profundizar más en este tema. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. Así que un saludo muy, muy fuerte, trembolónicos.